Las batallas más increíbles de la Biblia, revelaciones divinas de Génesis a Apocalipsis. En el tercer año de Joacim, en la tierra de Canaán, un pueblo de fe se encuentra al borde de cumplir una promesa que les ha sido entregada por su Dios, Yahvé. Después de vagar durante 40 años en el desierto, el pueblo de Israel ha cruzado el río Jordán, dirigido por su líder, Josué, quien ha tomado el mando tras la muerte de Moisés. La atmósfera está cargada de expectativa y miedo, pues ante ellos se alza la ciudad de Jericó, con sus imponentes murallas que parecen desafiar a cualquier invasor. Dios, en su infinita sabiduría, llama a Josué en un momento de angustia. Su voz resuena en el corazón temeroso del líder. «Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, y a los valientes guerreros». Con firmeza, Josué se levanta ante el pueblo, sus ojos reflejan la convicción que emana de la promesa divina. Marcharemos alrededor de la ciudad, una vez al día durante 6 días, y en el séptimo día marcharemos 7 veces. El séptimo día gritaréis, y el Señor hará caer sus muros. Al escuchar estas palabras, un murmullo repleto de dudas se desata entre el pueblo. Las murallas de Jericó, gruesas y desafiantes, parecen un obstáculo insuperable. Sin embargo, la fe comienza a alinearse con la promesa. Con cada paso que dan alrededor de la ciudad, el eco de sus pisadas se convierte en un acto de obediencia que desata el poder de Dios. Durante 6 días marchan en silencio, mientras los habitantes de Jericó miran con desprecio, ajenos al milagro que comienza a formarse en la mente de los israelitas. El séptimo día llega, cargado de un nuevo sentido de urgencia. En el corazón de Josué, la voz del Señor vuelve a sonar: «Hoy es el día de la victoria». A medida que el sol se levanta en el horizonte, las trompetas de los sacerdotes resuenan en el aire, cortando la quietud de la mañana. El pueblo se reúne, sus corazones laten al compás de la fe renovada. Al completar el séptimo recorrido, Josué levanta su mano y grita: «Ahora, gritad, porque el Señor ha entregado la ciudad». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Con un grito ensordecedor, el pueblo se une, su fe se eleva en un clamor poderoso. En ese instante, las murallas de Jericó tiemblan, como si la misma tierra respondiera al llamado del Creador. Un estruendo reverberante inunda el aire. Los muros, que parecían eternos, se desmoronan ante el poder divino. La victoria se manifiesta no por la fuerza del hombre, sino por la obediencia y la fe en el Dios de Israel. Mientras el polvo se asienta y el pueblo del pacto avanza hacia la victoria, un eco de convicción resuena en sus corazones. Lo que parecía imposible se ha convertido en realidad. Sin embargo, en medio de la celebración, una inquietante pregunta surge. ¿Cómo aplicarán esta lección de fe en la tierra que les ha sido prometida? Las murallas de Jericó han caído, pero aún hay más desafíos que enfrentar. El viaje de la conquista apenas comienza, y el futuro guarda secretos divinos que aguardarán, ansiosos, su revelación. El sonido de las trompetas y el clamor del pueblo aún resonaban en el aire. Mientras los israelitas se adentraban en Jericó, una ciudad ahora despojada de su fuerza. En medio de la euforia, Josué, el líder obediente, recordaba la advertencia que el Señor le había dado. Pero guardaos del anatema, no toquéis nada de lo que ha de ser dedicado a destrucción. Josué 6:18. Sabía que su victoria no provenía de la fuerza militar, sino de un Dios que le había mostrado el camino.
Sin embargo, una sombra de inquietud comenzaba a cernirse sobre su corazón. Entre las ciudades que aún nos esperan, algunas serán más terribles que Jericó, pensaba, mientras observaba la devastación y el caos a su alrededor. La tierra prometida estaba llena de promesas, pero también de desafíos inminentes que se ocultaban detrás de cada colina. Antes del anochecer, Josué reunió a los príncipes de Israel. Con una mirada grave dijo: «No hemos ganado la guerra, esta es solo la primera batalla. Nuestros enemigos continuarán acechando. Hasta ahora ha sido la fe la que ha vencido, pero debemos cuidarnos de desviarnos. Para mantener la bendición del Señor debemos seguir su camino». Mientras los príncipes asentían, la preocupación se alojaba en el corazón de algunos. Uno de los líderes, Acán, se sintió culpable y atormentado en silencio. Una sombra de ambición ganó fuerza en su interior, mientras sus ojos se posaban sobre los tesoros de la ciudad recién conquistada. El oro brillante, la plata reluciente y los hermosos vestiditos capturaron su atención. «No debo dejar que la tentación me tiente», se decía, pero la voz del deseo se tornaba más fuerte. Palabras de avaricia resonaban en su mente. «Toma, guarda, eso es lo que te hará poderoso». A medida que la noche caía, el pueblo comenzó a asentarse, sin conocer el conflicto interno que se gestaba en el corazón de uno de ellos. Josué se encontró en oración, buscando la dirección de Dios. Fue entonces que una sombra oscura cruzó su mente. ¿Y si algo se interpone entre nosotros y el favor divino? A la mañana siguiente, mientras el sol se alzaba, el espíritu de guerra renacía en el corazón de Josué. Su primer objetivo, la ciudad de Ai. «No temáis ni desmayéis, Dios está con nosotros». Pero antes de que pudieran actuar, el ambiente cambió. Algunos hombres, enviados a explorar, regresaron con un informe inquietante. «La ciudad es pequeña, pero su pueblo es valiente. 2 o 3 mil hombres son suficientes para tomarla». Confiados, decidieron enviar solo a 3,000. Sin embargo, cuando se lanzaron hacia Ai, los israelitas fueron repelidos con fuerza. 36 hombres cayeron ante la espada del enemigo, y la duda se apoderó del pueblo. «¿Qué ha pasado? ¿Acaso el Señor no está con nosotros?», clamaron llenos de temor. Al ver la derrota, Josué rasgó sus vestiduras y se postró ante el arca del pacto. Su voz, llena de angustia, resonó en la presencia del Altísimo. «Señor, ¿por qué has traído a este pueblo a la derrota? ¿Acaso has abandonado a tu pueblo?». La respuesta no tardó en llegar, resonando como un eco en el corazón de Josué. «Hay pecado en medio de ti». La revelación de la desobediencia golpeó como un trueno. Josué sabía que necesitarían purificarse antes de que pudieran enfrentar a sus enemigos nuevamente. Acán pronunció con firmeza. El nombre sonó como un juicio en su boca. «Sé que entre nosotros hay un anatema que ha traído esta maldición. Cada uno de ustedes, por favor, examine su corazón». Mientras el pueblo se reunía, la promesa de Dios y el juicio reposaban en el aire, quedando a la espera de la confesión de Acán. La revelación de su error se acercaba, y con ella la nueva dirección que marcaría el futuro de Israel. Dios había permitido la derrota para revelar su propósito, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Josué se puso de pie. Su corazón batía con una mezcla de temor y determinación. El pueblo, agrupado en un círculo tenso, aguardaba con ojos ansiosos la confesión de Acán. La atmósfera estaba cargada de expectación, como el momento previo a una tormenta. ¿Quién había traído esta afrenta sobre Israel? Sabía que, en ese instante, la clave de su futuro reposaba en la revelación de uno de sus propios hombres. Acán llamó nuevamente Josué, dejando que el eco de su voz retumbara en el silencio. «Bendito sea el Señor Dios de Israel, que jamás desampara a su pueblo. Confiesa y glorifica a Dios. No escondas más lo que has hecho».
Las palabras de Josué provocaron un estremecimiento en Acán, quien, por un breve momento, se sintió aplastado por la culpa. La avaricia había echado raíces en su corazón y ahora atravesaba el paisaje de su alma, marchitando lo que alguna vez fue un ferviente amor por el Señor. Con la cabeza inclinada y la voz vacilante, Acán habló: «He pecado contra el Señor Dios de Israel, porque tomé del anatema. Vi entre los despojos un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos, y los escondí en mi tienda. El oro está bajo la tierra, y los otros objetos están ocultos. He traído maldición sobre nuestro pueblo». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. La ira de Dios había tocado la vida de Acán, y con ello la fragilidad de todo un pueblo se ponía de manifiesto. Josué, apesadumbrado pero resoluto, ordenó a los guerreros que se dirigieran a la tienda de Acán. Los corazones de los israelitas latían con nerviosismo mientras esperaban lo que se avecinaba. Mientras los hombres cavaban en la tierra de la tienda, como un eco de su pecado, los tesoros fueron traídos ante ellos, brillando como un faro de traición. Al contemplar los bienes robados, un sentimiento de sacudida recorrió a la multitud. Era evidente que el oro y la plata prometían riqueza, pero en su corazón llevaban la muerte. La ira del Señor cayó sobre Acán y su familia, y así fue que se llevó a cabo el juicio. «Por la verdad que has revelado, serás juzgado», pronunció Josué con firmeza, recordando las palabras del Señor. «Todo lo que tienes será destruido, así como lo ordenó el Altísimo». Mientras Acán y su familia enfrentaban las consecuencias de su desobediencia, Josué sintió cómo la atmósfera gris se disipaba poco a poco. Un nuevo propósito renacía en su corazón y su confianza en Dios se renovaba. Con cada juicio, el pueblo temía al Señor más, y Dios, en su inmensa gracia, comenzaba a restaurar la relación quebrantada con su pueblo. «Después de purificarnos», proclamó Josué con voz poderosa, «avanzaremos contra Ai una vez más, y el Señor nos dará la victoria. Confiemos en su justicia y en su misericordia». Los israelitas se prepararon para la batalla, pero esta vez la estrategia sería diferente. El Señor mismo les había hablado, y eran un pueblo que tomaba en serio el llamado a la obediencia. Ya no eran un grupo dividido por el secreto y la decepción, sino una comunidad unida en la fe. Pero incluso mientras se preparaban para atacar otra vez, un susurro en el aire traía consigo un nuevo desafío. «Dios tiene un propósito más grande en marcha», pensó Josué, anticipando lo que estaba por venir. «Nuestras victorias son solo el inicio de su plan. ¿Qué lecciones tiene reservadas para su pueblo en esta tierra aún por conquistar?» El eco de su pregunta resonó en el corazón de quienes lo escuchaban, un recordatorio de que la historia de Israel estaba entrelazada con el eterno propósito de Dios. La guerra contra Ai sería solo un precursor de lo que vendría, y el verdadero desafío sería la fidelidad ante las pruebas que aún estaban por llegar. Josué se preparó para el nuevo encuentro con Ai, su corazón lleno de esperanza mientras recordaba las promesas de Dios. Al amanecer, reunió a los príncipes de Israel y les habló con voz firme. «Hermanos, nos hemos purificado en el sacrificio de Acán, quien llevó la desobediencia entre nosotros. Ahora levantemos nuestras cabezas al cielo. La victoria nos espera, porque el Señor va delante de nosotros». Los hombres se miraron entre sí, algunos aún temerosos, pero otros sorprendidos por el fervor de su líder. Al escuchar su discurso, las dudas comenzaron a desvanecerse como la niebla al sol. «Tomemos consuelo, porque el Dios que nos ha guiado a la tierra prometida ha hablado, y nos dará la estrategia para llevar la victoria sobre nuestros enemigos», añadió Josué, con una resolución renovada que encendió el espíritu del pueblo. Después de orar, Josué se adentró en la estrategia del ataque. «En lugar de asediar la ciudad frontalmente, dividiremos nuestras fuerzas.
Un grupo permanecerá oculto al occidente, mientras otro atacará directamente la puerta. Mientras Josué delineaba el plan con claridad, la presencia del Señor mostró su fuerza, trayendo un silencio reverente entre los guerreros israelitas. El día del ataque llegó, y, cuando los soldados se posicionaron como lo había ordenado, el pueblo invocó fervientemente el nombre del Señor. En ese momento, un estruendo sobrevino, como el sonido de un trueno en la lejanía. Era el símbolo de la presencia de Dios entre ellos, recordándoles por qué luchaban y a quién servían. Las murallas de Ai se alzaban ante ellos, desafiantes, pero también recordaban la soberanía y el dominio de Jehová sobre todas las cosas. En un instante, el grupo que estaba a las puertas de la ciudad lanzó su ataque. Gritos resonaron, y, como un laberinto de luz, los guerreros se movieron por la oscuridad, rodeando a sus enemigos con astucia. Al ver esto, los hombres de Ai se lanzaron a la defensa, pero un ruido ensordecedor surgió del grupo oculto, que había emergido de su escondite. Como un torrente, los israelitas se precipitaron sobre la ciudad, abrumando a sus adversarios. Mientras la batalla ardía, el corazón de Josué latía al ritmo de su fe. «Señor, cumple tu promesa en este día», clamó en silencio, su mirada fija en el campo de batalla. A lo lejos vislumbró una señal, un humo espeso se elevaba de la ciudad. El Señor había entregado la victoria a su pueblo. Con un grito de júbilo alzó su voz: «¡Vamos, Israel! ¡El Señor ha entregado Ai en nuestras manos!». El pueblo, embriagado por el triunfo, luchó con valor y determinación. Pero en medio de la aclamación, la voz de Dios resonó en el corazón de Josué. «Recuerda, Josué, este no es solo un triunfo terrenal. Cada batalla ganada es un paso más hacia mi propósito eterno. La tierra prometida es solo el principio de algo más grande». Mientras la victoria se consolidaba, la mirada de Josué se detuvo en el horizonte, sintiendo el eco de la voz divina. Entonces comprendió que la conquista de Ai no era el final, sino un símbolo de lo que vendría. «¡Cuán grande es nuestro Dios!», exclamó, reconociendo que había más batallas y una misión divina aún por cumplir. Al día siguiente, mientras el pueblo celebraba su triunfo, un nuevo mensaje se vislumbraba en su corazón. «Cada victoria es solo el comienzo. ¿Qué desafíos enfrentaremos en el camino?», preguntó en sus pensamientos, anticipando el propósito oculto que Dios tenía guardado para su pueblo. Así, mientras las trompetas resonaban y el júbilo llenaba el aire, una sombra de lo que estaba por venir se cernía sobre la tierra. La promesa de un futuro que aún guardaba sus secretos, esperando ser revelados. ¿Qué nuevas pruebas estaban por llegar? La respuesta, escondida en el plan soberano de Dios, estaba a punto de desvelarse, marcando un nuevo capítulo en la historia de Israel. Josué se levantó temprano al día siguiente, su alma aún resonando con el eco de la victoria sobre Ai. El pueblo se alegraba, pero en lo profundo de su ser sentía un peso, una inquietud que no podía ignorar. Mientras contemplaba la vasta tierra que Dios les había prometido, comprendió que cada éxito traía consigo nuevas responsabilidades y desafíos. «Oh Jehová», clamó a solas, «muéstrame el camino que debo seguir. ¿Qué vendrá ahora? ¿Cómo podemos permanecer dignos de tu gracia?». La tierra rebosaba de todo lo que habían anhelado, manantiales, campos fértiles y ciudades ricas. Pero en su corazón, el reverberar de lo que Dios había revelado lo impulsaba a buscar más. Mientras Josué meditaba, sentía que la mano de Dios lo guiaba hacia una reunión. Convocó a los ancianos y líderes de Israel bajo el gran roble en el centro del campamento. Su rostro, iluminado por la luz del primer sol, mostraba una determinación sagrada. «Hermanos, el Señor nos ha dado una victoria, pero no debemos ser negligentes. El tiempo de la celebración terminará y nos espera una nueva batalla. Escuchadme con atención. Debemos buscar a nuestro Dios y entonar alabanzas con un corazón humilde.
Los ancianos asintieron, su fe renovada por las palabras de su líder. En ese momento, un silencio reverente se cernió sobre ellos, y comenzaron a orar juntos, implorando a Dios que los guiara en los caminos a seguir. Así, en un acto de profunda devoción, se prepostraron juntos ante el altar del Señor y decidieron realizar una ceremonia de consagración. Con sacrificios de corderos y de alabanza, recordaron al Señor la grandeza de su poder. La comunidad entera se unió en este acto, uniendo sus corazones en una sola súplica. En el fragor de sus oraciones, un fuerte viento comenzó a soplar, como un aliento divino que pasaba entre ellos, trayendo un mensaje claro y potente. En ese instante, la voz de Dios resonó entre ellos, como el suave sonido de una brisa. Prepárate, Israel, porque nuevas tierras te esperan, pero también nuevos peligros. En esta tierra habrá naciones de gran maldad que tentarás a caer en desobediencia. Teme a Jehová tu Dios y mantente fiel a sus mandamientos. El temor reverencial llenó el corazón de Josué y del pueblo. ¿Quién podrá resistir el poder de nuestros enemigos?, reflexionó en su ser. La respuesta velozmente llegó: Dios es con nosotros. Sabía que cada victoria necesitaba ser defendida y cada conquista cuidada. La fe de Israel provenía de su compromiso con Jehová. Al momento levantó su voz: Escuchad, oh Israel. No solo hemos sido llamados a conquistar, sino a dominar en justicia y rectitud. Lavemos nuestras manos en la pureza del Señor y recordemos el pacto que hicimos con Él. Debemos ser un pueblo santo, un ejemplo en medio de las naciones, porque en cada batalla Él estará con nosotros. Amenazando en el horizonte, los muros de las ciudades enemigas se erguían firmes, representando la resistencia del pecado y la rebelión contra Dios. El pueblo sintió el peso de una autoridad divina sobre sus corazones. Cada hombre y cada mujer sabía que la lucha no era solo física, sino espiritual. Mientras sus corazones se llenaban de propósito, nuevamente resonó la voz del cielo: No olvidaréis mis leyes, y cuando las naciones oigan de vosotros, conocerán que soy Jehová y que estoy con vuestro pueblo. Así, la sombra de nuevos retos comenzó a formarse, evidenciando que el siguiente capítulo en su viaje no se trataría simplemente de batallas con espada, sino del testimonio de la gloria de Dios en el mundo. Con corazones ardientes y mentes despiertas, el pueblo se preparó. La pregunta aún latía en el aire: ¿qué enemigos se levantarían ante ellos? La respuesta, reposando en el plan soberano de Dios, aguardaba en un futuro que solo Él podría revelar, un futuro que prometía extender su gloria mucho más allá de lo que habían imaginado. Mientras el pueblo de Israel se preparaba para las próximas confrontaciones, la tensión en el aire era palpable. Cada líder y cada guerrero sentía el latido de una guerra que no solo era física, sino también espiritual. En medio de esta preparación, Josué se retiró una vez más a la montaña, buscando la dirección de su Dios en la quietud de la noche. Allí, bajo un cielo brillando con estrellas, las palabras del Señor resonaban en su corazón. ¿Qué debo hacer, Jehová?, preguntó, su voz apenas un susurro ante el vasto universo creado por el Altísimo. En ese momento de soledad, mientras las sombras danzaban en el suelo, una presencia divina se hizo evidente. Una visión brillante iluminó la noche. Josué, hijo de Nun. La voz resonó como el trueno, pero suave como la brisa. Prepárate para la obra que he de realizar a través de ti. No solo conquistarás la tierra prometida, sino que enfrentarás desafíos que probarán tu corazón y el del pueblo. Josué temerosamente preguntó: ¿qué tipo de pruebas, Señor? ¿Qué enemigos se levantarán contra nosotros? La visión se intensificó, y ante él apareció una imagen de naciones lejanas, sus ídolos y prácticas malvadas clamando con voz altanera.
Verás a los fenicios y a los amorreos, sus corazones son duros y sus caminos son oscuros. Te opondrás a ellos para mostrarles el camino de la rectitud. Pero también verás a los que se arrepentirán, y eso será parte de mi plan redentor, contestó la voz. Escucha atentamente lo que mi Señor te ordena. Tus decisiones guiarán no solo a tu pueblo, sino a generaciones venideras. Turbado y asombrado, Josué sintió la responsabilidad de su liderazgo pesar sobre sus hombros. Dios había prometido que sería con él como lo había estado con Moisés. Sin embargo, la revelación de lo que estaba por venir lo llenó de un profundo respeto. Cuando regresó al campamento, el pueblo lo recibió con miradas ansiosas, buscando respuestas sobre lo que vendría. Hermanos, comenzó la voz de Josué, llena de fuerza y gracia. El Señor ha hablado y nos prepara para enfrentar a las naciones que nos rodean. No solo lucharemos contra un enemigo físico, sino que combatiremos contra la iniquidad y la tentación que habitarán en medio de nosotros. Los corazones se elevaron y decenas de ojos se enfocaron en él, esperando instrucciones precisas. Dios nos llama a la oración ferviente y a la dedicación a su palabra. Debemos asegurarnos de que nuestro compromiso con Él sea más profundo que el suelo de esta tierra que pisamos. Al unísono, el pueblo se comprometió a buscar a Jehová con corazones sinceros, y pronto sus voces elevaron una melodía de alabanza que resonó entre las colinas. Sin embargo, un eco de preocupación también surgió entre algunos. ¿Y si fallamos?, murmuraban. ¿Y si somos vencidos por la tentación? En ese mismo instante, una nube se cernió sobre ellos, y el rostro de Dios pareció presentarse en su esplendor. «No temáis», proclamó la voz en la nube, «confiad en que mi mano está sobre vosotros. Cuando enfrentéis al ímpetu del pecado, recordad este pacto. Si permanecen firmes en su fidelidad, seré su refugio y fortaleza. Mi gloria será revelada no solo en sus victorias, sino en su dependencia de mí». Un profundo silencio siguió a estas palabras, llenando el aire con un sentido de reverencia. La promesa de Dios era poderosa y clara. Sus corazones fueron renovados por la esperanza que brotaba de su fiel respuesta. Así, mientras el pueblo se preparaba para el conflicto que se aproximaba, la gran pregunta permanecía en el aire. ¿Cómo podrían llevar la luz de Dios a un mundo tan oscurecido por el pecado? La revelación aguardaba en el horizonte, y el pueblo sabía que cada paso debería ser guiado por el Espíritu. La batalla humana apenas comenzaba, pero el verdadero desafío estaba en su propia dación a Jehová. Y allí, en la certeza de su presencia, el plan soberano de Dios seguirá desplegándose, aguardando su glorioso cumplimiento en lo que estaba por venir. Mientras el alba comenzaba a despuntar en el firmamento, Josué se levantó del suelo de su tienda, sintiendo la urgencia de su misión pulsar en su interior. Con cada susurro del viento que acariciaba su rostro, recordaba la voz del Señor resonando en su alma, impeliéndolo hacia adelante con una certeza inquebrantable. Había una obra que cumplir y el tiempo estaba cerca. «Reúne al pueblo», ordenó a sus oficiales de confianza, quienes rápidamente fueron a buscar a los líderes de cada tribu. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y los corazones de todos latían con incertidumbre y fe. Cuando todos se agruparon, Josué, con el rostro decidido, habló con la autoridad que había recibido del Altísimo. «Hoy el Señor nos llama a preparar nuestros corazones y nuestras manos, porque los enemigos de la tierra han comenzado a congregarse. Su oscuridad se avecina sobre nosotros», proclamó. «Pero también está la luz del pacto de Dios, que nos guía y fortalece. Debemos ser un pueblo valiente, pues nuestras acciones serán la luz de la esperanza para esta nación». El pueblo, conmovido por su fervor, respondieron: «Todo lo que has dicho haremos, a donde quiera que nos envíes iremos». La promesa de actuar junto a su líder daba fuerzas a Josué, y en ese instante una chispa de energía se encendió en su pecho. Esa misma noche, al caer el sol, Josué se sumió de nuevo en oración ante el Señor. Con su rostro inclinado, clamó:
Padre, guíanos en esta travesía. No sabemos lo que enfrentaremos, pero confiamos en que tú estás con nosotros. Revela tu voluntad y danos un signo claro de los próximos pasos a seguir. Una calma sobrenatural envolvió la noche, y el Señor respondió en un susurro tan suave que parecía brillar en la oscuridad. Hoy haré maravillas en medio de ti, y tu pueblo conocerá que soy Jehová, su Dios. No temas, porque a los que confían en mí yo les he dado protección. Pero también te advierto, Josué, que necesitarás discernimiento, pues no todas las batallas que enfrentarás serán visibles. Cuando la mañana llegó, una oleada de miedos y dudas invadió a algunos en el campamento. ¿Qué si nuestras armas no son suficientes?, discutían entre ellos. Sin embargo, una mujer anciana, cuya fe había soportado la prueba de los años, se levantó y habló. Recordemos cómo el Señor nos sacó de Egipto y cómo nos ha sustentado en el desierto. Si había motivo de temor, hoy no podría existir, porque estamos bajo su cobertura. La comunidad se reunió alrededor de ella, llenándose de nuevo de fe. Al unísono, comenzaron a clamar a Jehová con fervor, pidiendo dirección y valentía. Mientras sus oraciones ascendían al cielo, una nube luminosa descendió sobre la asamblea, brillando intensamente como el mismo sol. Cuando se dé la señal, avanzad, resonó la voz del Señor en medio del sonido de su clamor, y el pueblo sintió que era el mismo cielo quien hablaba. Yo estoy con vosotros. Josué, sintiendo el poder de unción en su ser, dio la orden de prepararse para la marchar. Pero mientras cada guerrero se armaba para la batalla, una profunda convicción comenzó a asentarse en su espíritu. Había algo más que simplemente luchar contra enemigos visibles. Había una guerra mayor, una batalla por la obediencia y la fe, que definiría su destino. Así, mientras el pueblo se organizaba, Dios comenzó a revelar un nuevo aspecto de su plan. No solo se trataba de la conquista de tierras e ídolos, sino de la restauración de un corazón que había estado alejado de su propósito. En medio de la presión, se susurró la promesa oculta de que, a través de sus luchas, el pueblo estaría forjando un legado vital para las generaciones futuras. Con cada paso hacia el frente, la verdad de la palabra de Dios se establecería. Pronto verán que el camino que elijo tiene más alcance del que pueden imaginar. Mientras tanto, los ecos de la victoria ya resonaban en el corazón de Josué. El tiempo se acercaba y una revelación divina se preparaba para florecer en sus corazones. El verdadero enemigo no solo está en el campo de batalla, sino también en el alma del pueblo. ¿No ven? Todo forma parte de mi plan soberano. Mientras el sol se elevaba radiante en el horizonte, Josué reunió a los líderes junto a la tienda del encuentro. Cada fasejaba la ansiedad y la determinación, preparados para recibir las instrucciones del Altísimo. La brisa suave traía consigo la fragancia de la tierra, pero también un aire de expectación que electrizaba a la multitud. «Escuchadme, pueblo de Dios», comenzó Josué, su voz resonando con autoridad. «Hoy nos enfrentaremos a la oscuridad que se ha congregado en nuestra integración. El Señor ha sido nuestra luz, y Él nos ha prometido que, donde vayamos, su presencia nos guiará. Esta batalla es no solo contra enemigos carnales, sino contra las tinieblas que buscan desviar nuestro camino». Entonces un joven guerrero se atrevió a hablar. «¿Cómo podremos lograrlo si somos tan pocos comparados con ellos? Están bien armados y son muchos». El murmullo de incertidumbre creció entre la multitud, y el temor empezó a asomarse en sus miradas. A medida que las palabras del joven se esparcían, Josué sintió la presión sobre su corazón. Se apartó un momento y levantó su voz en oración. «Oh Señor, tú nos has instruido a enfrentar esta prueba. Revela a este pueblo la grandeza de tu poder, y haz que recuerdes tus obras maravillosas». Mientras oraba, la nube luminosa que alguna vez había descendido en la noche comenzó a brillar intensamente, iluminando el rostro de Josué. Fue entonces cuando oyó la voz del Señor nuevamente, suave pero poderosa.
Ánimo, Josué, no son las armas ni el número lo que determina la victoria, sino la devoción de un corazón que confía en mí. Recuerda, aquellas que no ven son las verdaderas luchas. Bajo esta revelación, Josué se volvió hacia el pueblo. No temáis, porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. No caeréis en la desconfianza, que es la verdadera derrota. En esta batalla, el miedo será nuestro enemigo más grande. La multitud se silenció. En los corazones despertó una fe renovada. Los guerreros se dispusieron, con el fuego de la convicción ardiente en sus almas. Todos empezaron a entonar cánticos de alabanza, y a medida que sus voces se unificaban, un eco de poder divino resonó en la tierra. Con fe firme, Josué se preparó para marchar. Iremos hacia adelante con la certeza de que somos más que vencedores. Avancemos en el nombre del Señor. Mientras el grupo marchaba, la tierra sonaba bajo sus pies como un tambor, resonando con la promesa de Dios. Pero, a medida que se acercaban a la llanura donde los enemigos aguardaban, un temblor recorrió la atmósfera. Los cielos también comenzaron a encapotarse, como si la creación entera se preparase para un evento sin precedentes. Entonces un nuevo viento sopló, y en medio del tumulto un rayo de luz partió el cielo. Un ángel del Señor descendió, su rostro iluminando el sendero del pueblo. He venido, como mensajero del Altísimo, para recordarles que esta no es solo una lucha física, sino un encuentro sagrado entre el bien y el mal. Los corazones se unieron en asombro. El ángel extendió su mano, señalando hacia la tierra prometida. Las murallas caerán no solo por su fuerza, sino por la fe que profeséis. Que cada paso que deis sea un clamor hacia el cielo en busca de su intervención. Josué, sintiendo la carga del deber y el ardor de su misión, levantó su espada en alto y clamó: «El Señor es nuestro Dios, Él peleará por nosotros, nosotros levantaremos nuestras voces en alabanza». Las palabras reverberaron en el aire como un trueno divino. Mientras el pueblo, invadido por el fervor, se preparaba para la confrontación, la revelación de la verdadera batalla se hizo más clara. No solo se luchará por una tierra, sino por la fidelidad del corazón del pueblo. ¿Están listos para enfrentar la batalla por sus almas? La tensión espiritual aumentaba, y así, al acercarse el momento de la batalla, el oscuro secreto del enemigo se reveló, y los corazones de los guerreros se preparaban para lo inesperado. El verdadero desafío apenas comienza. La pregunta permanece: ¿confiaréis en mí para los días oscuros que están por venir? Josué, con el ángel aún brillando a su lado, sintió como un río de determinación fluía por su ser. Los hombres y mujeres de Israel aguardaban expectantes, cargando el peso de sus esperanzas y temores. En ese intenso momento, una profunda conciencia de la responsabilidad que recaía sobre él lo abrumó. No solo era un líder humano, era un instrumento en las manos del Dios Altísimo. «Escuchad bien, compañeros de batalla», continuó Josué, su voz cortando el aire cargado de tensión. «Hoy no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que han osado desafiar la voluntad divina. Cada uno de vosotros es una pieza vital en este gran plan que Dios ha establecido». Desde el fondo de la multitud, una mujer llamada Débora, sabia y respetada, levantó la voz. ¿Cómo reconoceremos la dirección divina si esta batalla es como las anteriores, donde el temor ha reinado? Josué hizo una pausa, considerando su pregunta. Era un eco de las dudas que asediaban a muchos. Debemos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. No solo nos salvó de la esclavitud en Egipto, sino que nos ha guiado madrugada tras madrugada. En nuestras memorias hay respuestas a nuestras preguntas. ¿No experimentamos su poder en el Mar Rojo? A medida que sus palabras se esparcían, los rostros de los guerreros reflejaban un entendimiento renovado.
Recordaron el paso del mar por el que caminaron como si fuera tierra seca. Recordaron la provisión milagrosa del maná. El ángel, viendo los corazones receptivos, habló de nuevo, dejando caer palabras de revelación. Así como el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio, así se quebrantarán las cadenas de los corazones afligidos en este día. Cada uno de vosotros será un testimonio viviente de la gloria de Dios. Prestad atención a su voz y seguid su dirección. Un clamor de unidad surgió entre el pueblo de Israel, un resplandor de fe y determinación. Las murallas de Jericó esperaban, pero el verdadero desafío estaba en la disposición de cada corazón para creer y obedecer. Ahora, dijo Josué, tomando su espada con una mano y levantando la otra hacia los cielos, avancemos en oración, que nuestras voces sean una sola ante el Señor, que cada grito de alabanza resuene como un rugido en el cielo. De pronto, el viento giró con fuerza y las nubes se separaron, dejando caer una lluvia intensa sobre ellos, como si el cielo mismo respondiera a la súplica del pueblo. La lluvia simbolizaba la bendición divina que caía sobre ellos, preparando la atmósfera para la victoria. Mientras marchaban adelante, el ángel continuó: «No olvidéis que la verdadera batalla será por vuestra fe. Esto es solo el comienzo. Cada golpe, cada clamor, cada paso firme abre la puerta a lo sobrenatural, donde el poder de Dios va a manifestarse». Un guerrero entre ellos, llamado Caleb, miró a sus compañeros y declaró: «No temeré, porque sé que el Señor va delante de nosotros. Es el Dios de los pactos, y si Él es con nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros?». La resolución se dispersó por la multitud mientras tomaban nota de cada palabra. Así, mientras se acercaban a la llanura, un peso de expectación creció en el aire. El aire vibraba con la energía de lo divino. Los guerreros sintieron que el mismo cielo se unía a su causa. Sin embargo, un silencio repentino se apoderó del grupo cuando vieron que las puertas de Jericó permanecían firmes como roca. Una sombra oscura apareció en la cima de la muralla, dibujando una figura ominosa que parecía desafiarlos. En ese instante, el ángel levantó su voz, cortando el silencio: «Lo que teméis no es más que un espejismo en la batalla que os espera. Cuidad de no permitir que la apariencia de la derrota siembren dudas en vuestros corazones. El verdadero desafío está a punto de manifestarse en formas que no podéis imaginar». Los corazones latiendo al unísono comprendieron que el verdadero propósito estaba más allá de derribar muros, era la prueba de su fe, que los llevaría a un destino que aún no podían ver. Así, mientras las sombras se acumulaban y la victoria parecía lejana, la promesa del Señor se reveló nuevamente. Antes de que la batalla empiece, recordad, la victoria ya está ganada en los planos del cielo. ¿Está vuestro corazón dispuesto a seguirme a donde sea que lleve mi camino? Mientras la tensión en el aire aumentaba, el pueblo de Israel se encontraba en el umbral de un momento decisivo. La batalla no se ganará solo con espada y escudo, proclamó Josué con fervor, sino a través de la fe manifestada en acción. El Señor ha prometido el dominio, y yo les digo que la clave está en nuestra obediencia. Sus palabras resonaron en los corazones de cada israelita. Era tiempo de actuar, pero no de cualquier manera. Debían cimentar su fe en el poder de Dios. Mientras se preparaban, la voz del ángel aún reverberaba en sus mentes, como un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. «Todo lo que el Señor ha prometido nos pertenece», gritó Caleb, levantando su espada hacia los cielos. «No cederemos ante el miedo ni ante la apariencia de los muros. Hoy mismo recordaremos que estos muros son solo símbolos de la resistencia que enfrentaremos mientras seguimos al Dios de Israel». Josué asintió, alentado por el fervor de su pueblo. Cada marcha alrededor de Jericó no es solo un acto de obediencia, es un símbolo de nuestra fe.
En el séptimo día, cuando gritemos, serán los gritos de fe que romperán las paredes de sus corazones. Así que debemos marchar con determinación. El sol comenzaba a elevarse, proyectando luces doradas sobre la vasta extensión de la tierra prometida. Mientras la congregación se preparaba, un murmullo recorre el campamento, recordando que había un propósito mayor tras la conquista de Jericó. No solo se trataba de tomar posesión de la tierra, sino de mostrar la gloria de Dios a todos los pueblos. Pero entre la multitud, la ansiedad comenzaba a perturbar el corazón de algunos. ¿Y si nuestros gritos no derriban nada? ¿Y si todo esto termina en una derrota? Se murmuraba al fondo. Estos pensamientos, sin embargo, fueron rápidamente ahogados por la convicción creciente en las palabras de Josué. El temor se alimenta de la duda, dijo Josué, reconociendo la inquietud. Ni un hombre ni una mujer en este pueblo puede entrar en esta batalla con un corazón dividido. Solo podremos vencer cuando cada uno de nosotros crea sin dudar. La gloria de Dios se manifestará a través de nuestra unidad en la fe. Así, la mañana del séptimo día llegó, y el pueblo se congregó con rostros resplandecientes de determinación. Con las trompetas en manos de los sacerdotes y la fe en sus corazones, comenzaron su marcha alrededor de las murallas de Jericó. Cada paso resonaba como un prometedor eco de obediencia. Josué lideraba desde el frente, sus pensamientos concentrados en la promesa de Dios. Sabía que no podía vacilar. Hoy es el día de victoria, repitió en su interior mientras la multitud marchaba con él. Cuando la trompeta sonó tras el sexto recorrido, todos se detuvieron. Ahora, proclamó Josué con un tono de autoridad. Gritad, porque el Señor ha entregado la ciudad en nuestras manos. Un grito mayor que cualquier otro resonó, como un eco del pacto de Dios que había sido sellado con ellos. Las voces unidas y la reverberación de la fe fueron como el trueno que impactó el cielo. En ese preciso instante, bajo la mirada celestial, las murallas comenzaron a responder. Ante el poder de Dios, cada piedra de Jericó tembló en su lugar, temerosa del clamor de un pueblo en unidad. Los muros se desgastaron, y como el polvo se desvanecía en el viento, los israelitas vieron la gloria de Dios manifestarse. En un giro sobrenatural, la ciudad cayó, no por la fuerza del hombre, sino por la obediencia y la veneración de aquellos hard-hearted en el propósito eterno de Dios. Mientras el polvo se asentaba y la victoria se consolidaba, un sentimiento profundo de temor reverencial llenó el corazón de Josué. Hemos visto la mano de Dios, reflexionó entre sus pensamientos, pero esto es solo el principio. ¿Qué más vendrá tras Jericó? Dios no solo nos llama a conquistar ciudades, sino a transformar corazones. La verdadera batalla apenas comienza. Como si las palabras de la intención divina resonaran en la atmósfera, Josué sintió la presencia de Dios. Y recuerda, Josué, que cada batalla ganada es una victoria en el reino espiritual. El propósito va más allá de la conquista física, busca la redención de las almas, la restauración de un pueblo a quien amo. Y así, mientras el pueblo celebraba el triunfo sobre Jericó, la voz de Dios susurraba en sus corazones. Lo que se había ganado no era solo una tierra, sino la oportunidad de llevar la luz a un mundo lleno de oscuridad. Mientras los israelitas se unían en celebración y alabanza al Dios que había sido fiel, la inquietud de Josué crecía. ¿Qué enemigos se alzarán ante nosotros en los días venideros? ¿Cómo podremos permanecer firmes y fieles en las tribulaciones que están por venir? La certeza de que aún había muchos desafíos por enfrentar era abrumadora, y el eco de la batalla por las almas de su pueblo resonaba en su oído. Así, la historia de Israel no se trataba solo de conquistas, sino de una revelación continua del plan soberano de Dios, un plan que desbordaría aún más allá de lo que habían imaginado. Mientras Josué se perdía en oración, comprendiendo que el futuro era un lienzo donde Dios pintaría su gloria, la certeza de que cada paso debía ser tomado con fe lo inundó. Lo que vendría sería un capítulo aún más grandioso en su viaje hacia la redención.
La saga de la fidelidad de Dios a su pueblo apenas comenzaba a desvelarse, dejando a todos en la expectativa de la revelación de su glorioso propósito.